Pasamos entonces ahora a la exposición del profesor doctor Rodrigo Monteiro Pessoa, el amigo Rodrigo. Un placer que estés aquí en Montevideo, en Punta del Este, perdón, en Punta del Este. Rodrigo es un gran impulsor de la red, ha sido un gran motor, un liderazgo y una gran fuerza e iniciativa, de modo que en gran medida la realización de este congreso es un mérito de Rodrigo. Rodrigo es abogado, tiene un postdoctorado en la Facultad de Derecho de Ribeirão Preto de la Universidad de San Pablo, es doctor por la Universidad de Chile, tiene una maestría en Derecho Económico por la Universidad Federal de Paraíba, especialista en Derecho de la Seguridad Social, especialista en Derecho y Práctica de la Seguridad Social, especialista en Derecho y Compliance Laboral, licenciado en Derecho y en Administración, investigador, miembro del Grupo de Investigación de GEDTRAB, de la Universidad de San Pablo, es investigador de la Red de Seguridad Social y además es investigador ad honorem de la Universidad de la Frontera de Chile. Profesor de Derecho Laboral, de Derecho de la Seguridad Social y Economía en Chile y en Brasil, investigador, de modo que tiene un currículum muy completo, a pesar de su corta edad. Bueno, decía entonces que Rodrigo es un amigo y un impulsor de la red y se va a ocupar de exponer sobre la incompatibilidad del sistema de capitalización individual con el orden social brasileño. Un análisis a partir de la responsabilidad estatal en la garantía del derecho fundamental a la seguridad social. Rodrigo, tu tiempo, adelante, por favor. ¿Estamos bien? ¿Se escucha? ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy buenas noches, ya noche, a todas y todas. Gracias de verdad, Álvaro, por la generosidad de las palabras. Para mí es un honor estar aquí y poder compartir un poco de la experiencia de seguridad social de dos países, básicamente. Yo me doctoré en Chile y fui profesor universitario allá durante 6 años, entonces tuve la posibilidad de conocer a fondo el sistema de seguridad social chileno y poder hacer un contrapunto también con el sistema de seguridad social brasileño, que parece que está en el otro extremo de lo que representa el sistema chileno. Y esa discusión, ¿por qué hablar entonces, trabajando hoy más conectado a Brasil, del sistema de capitalización individual e intentar acercar las impresiones y también los resultados de Chile para una discusión en el contexto brasileño? Bueno, porque el año 2019, cuando se dio nuestra última reforma previsional, se discutía en el proyecto de enmienda constitucional número 6 que se podría implantar un sistema de capitalización individual para financiar las pensiones en Brasil. Y estos discursos estuvieron muy cercanos a aquello que representó efectivamente en Chile la transformación del sistema anterior de reparto al sistema de capitalización individual por medio del decreto 3500 de 1980, en plena dictadura, y que permanece efectivamente vigente 40 y tantos años después, 42 años después, y que es uno de los motivos que llevó Chile a tener esta visión de oasis sudamericano, rota efectivamente por el estallido social que ha iniciado el último octubre de 2019. Entonces, basado en esa experiencia y también en la discusión brasileña que trajo la capitalización individual efectivamente como un posible proyecto futuro al sistema de reparto solidario
con una excelente tasa de reemplazo y una sostenibilidad financiera que hasta el momento no es una preocupación, pero ya vamos a llegar allá. Se ha planteado discutir eso por medio de un proyecto postdoctoral que tenía exactamente una hipótesis, partía de una discusión de que analizando y conociendo, claro, eso previo a la investigación durante un año, conociendo empíricamente el contenido, las variables cualitativas que nosotros tenemos dentro del orden social brasileño, este sistema de capitalización individual llevaría algunos resultados del sistema previsional brasileño que serían incompatibles con este orden social. Entonces, bueno, se finalizó el proyecto postdoctoral, se produjo algunos papers, eso comenzó el 2021, terminó el 2022, febrero de este año, con 6 artículos publicados, fueron 3 capítulos de libro, un libro sobre la materia que será publicado probablemente hasta el próximo semestre. Esos son los productos del proyecto postdoctoral en la Facultad de Derecho de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo. Y yo creo que la discusión, es muy interesante lo que se dio en esta semana en la red, que parece que los expositores se complementaban muchísimo y no podría ser diferente con el cierre. De hecho, creo que voy a partir básicamente de donde dejó el profesor Ariel. Y el camino que nosotros vamos a intentar hacer para entender esa supuesta argumentación de incompatibilidad del sistema de capitalización individual con el orden brasileño es exactamente pasar por un aspecto general de lo que significa el derecho a la seguridad social desde una perspectiva de derecho humano, para hacer una sistematización no solamente desde el punto de vista constitucional, sino también desde el punto de vista internacional con el sistema interamericano y con el sistema global de derechos humanos. Y claro, ahí conocer un poco, es muy complejo, efectivamente lo que es la Constitución brasileña, sin embargo, vamos a intentar entender un poco sus fundamentos, sus objetivos, sus principios, para verificar hacia dónde nos lleva la construcción de una teoría de derechos fundamentales. En este sentido, pasada la superación de este primer momento, con respecto al orden social brasileño, me gustaría exactamente partir, como les decía, del final de la exposición del profesor Ariel y entender qué es hablar en regresividad para la tutela del derecho a la seguridad social. ¿Cuál es su extensión y qué es lo que representa eso? ¿Y por qué eso es importante actualmente también en Brasil, aunque no se haya establecido un sistema de capitalización individual? Eso es absolutamente imprescindible porque nuestras reformas paramétricas, principalmente esta última, o podríamos decir incluso desde el 2014, con una medida provisoria 664 del año 2014 y después leyes del 2015, nosotros estamos viendo que la reforma paramétrica ya no está buscando solamente aumentar determinados criterios previamente establecidos para tener acceso a los beneficios, sino que ahora está dificultando un poco el acceso a esos beneficios y está disminuyendo el valor de estos beneficios. Entonces, esto es absolutamente relevante, entender el concepto de no regresividad en materia de derechos humanos para que se pueda llevar eso también a la discusión de las reformas paramétricas en Brasil. Y claro, dentro de ese contexto, también revelar aquí una investigación de Carmelo Mesalago, que ya viene de larga fecha, que habla que los sistemas que han reformado estructuralmente sus previsiones sociales han debilitado la garantía de los principios que son propios de la seguridad social. Entonces, a partir de eso, vamos a cerrar con algunas incompatibilidades que se puede identificar entre el orden social brasileño y el sistema de capitalización individual y partir por fin a nuestras conclusiones. Bueno, vamos a partir entonces de lo que nos interesa aquí, para intentar hacer una línea de raciocinio para que me acompañen en esa conclusión de la hipótesis que fue estudiada. Bueno, la seguridad social es un derecho humano, eso se ha hablado desde el inicio del Congreso, pero ¿qué significa que sea efectivamente un derecho humano? Pues es parte entonces la seguridad social de un conjunto de derechos que son imprescindibles para la concretización, materialización de lo que es la dignidad de la persona humana. Y en este sentido tiene como objetivo para nosotros garantizar que todos los individuos tengan una vida libre de arbitrariedades y violencias, con condiciones para desarrollarse. En ese sentido, desarrollo de la persona, a mí me gustaría traer la visión de Amartya Sen. En su libro Desarrollo como Libertad, desarrollarse significa poder materializar los planes de vida que yo subjetivamente valoro y que tengo razones para valorar.
En este sentido, nosotros verificamos que, siendo la seguridad social parte de este conjunto para la concretización de todos esos objetivos, debemos tener en cuenta, claro, que estamos partiendo de un concepto bastante criticado. Los derechos humanos no están libres de críticas por exactamente su universalismo y la abstracción de su contenido. Se habla bastante de un imperialismo occidental que trata de decir qué es lo que compone estas canastas de derechos que serían imprescindibles para la dignidad humana, y obviamente dentro de esa discusión se dice que también este universalismo debilita la configuración de su contenido esencial. Pero bien, si bien tenemos claro que existe esa crítica, y podemos partir aquí, por ejemplo, con Herrera Flores, que es uno de los autores que critica bastante ese universalismo y la abstracción de los derechos humanos, nosotros sí debemos tener un consenso, que la comunidad internacional ya llegó al entendimiento de que es necesario que exista la seguridad social y su despliegue, como es la salud pública, la previsión social y la asistencia social, para que pueda haber la realización de la dignidad humana. Y si hablamos de un universalismo y de una abstracción, ¿existe alguna manera de intentar debilitar esta abstracción y traer quizás características que lo haga un poco más cercano a la realidad de los países? Sí. A partir del momento en que nosotros configuramos un catálogo de derechos fundamentales para la construcción de una teoría de los derechos fundamentales que sea compatible con la forma de Estado, y en ese caso yo me apoyo muchísimo aquí en Ernst Wolfgang Beckenfeld, y que en sus escritos de derechos fundamentales dice que pueden coexistir dentro de un sistema jurídico diversas corrientes de interpretación y aplicación de los derechos fundamentales, pero ellas deben ser sí compatibles con la forma de Estado. O sea, sería incongruente pensar que un Estado que tiene una forma social y democrática de derecho tuviera como preponderante una teoría liberal, entender los derechos fundamentales desde una perspectiva de libertades negativas, y sino que aplicar, aunque puedan existir dentro del mismo sistema, una preponderancia de una teoría efectivamente social en la construcción de los derechos fundamentales. Entonces, cuando traemos para dentro del ordenamiento jurídico a la construcción de esos catálogos, y se hace la incorporación de una idiosincrasia, la construcción efectivamente cultural, política, económica de los países en esa teorización de derechos fundamentales, vamos a comenzar entonces a disminuir un poco esa abstracción que existe por cuenta de un universalismo de los derechos humanos. Pero ahí nos preguntamos, ok, si se va a construir una teoría de derechos fundamentales para intentar disminuir y encontrar el núcleo esencial de esa protección, ¿qué es esa teoría de derechos fundamentales? Bueno, pues Beckenfeld dice que es una concepción sistemáticamente orientada sobre el carácter general, o sea, lo que compone el catálogo de derechos fundamentales y cuál es su contenido. Segundo, la finalidad normativa de esa teoría de derechos fundamentales, el modo considerado como correcto o adecuado para proceder en la tutela de los derechos fundamentales. Y por fin, el alcance material, o sea, ¿qué pretendemos lograr materialmente y cómo con esa teoría de derechos fundamentales? Bueno, pensando en el derecho brasileño, ¿dónde nosotros vamos a encontrar ese carácter general, esa finalidad normativa y el alcance material para la construcción de una teoría de derechos fundamentales? Pues vamos a encontrar eso en los fundamentos de la República Federativa de Brasil. Vamos a encontrar en los principios constitucionales que se puede extraer de esa lectura de los fundamentos, la estructura, la forma de Estado y también de los objetivos de la República, del propio catálogo de derechos fundamentales y por fin de la construcción del orden social brasileño. Bueno, vamos a analizar de una forma muy somera, efectivamente porque el tiempo nos alcanza, esos fundamentos y principios para comenzar a entender cómo funciona la República Federativa de Brasil con respecto a esa teoría de derechos fundamentales. Primero tenemos que partir de la base que Brasil es un Estado democrático, así lo afirma efectivamente nuestra Constitución. Siendo un Estado democrático, la doctrina posteriormente va a decir que va un poco más allá de meramente un Estado democrático y se va a construir un Estado social y democrático de derecho, porque efectivamente, si analizamos sistemáticamente la Constitución brasileña, vamos a ver que el Estado es proactivo en favor de la institucionalización de todos los derechos fundamentales, entre ellos los derechos
económicos, sociales y culturales. Pero podemos volver a la discusión sobre el tema democrático, porque en la doctrina brasileña vamos a encontrar, por ejemplo, Moraes, que va a afirmar que en un Estado democrático, donde no hay respeto y la efectividad de los derechos fundamentales, la verdadera democracia no existe. Entonces, si somos un país democrático, necesitamos buscar la efectividad, la máxima efectividad de los derechos fundamentales. Enseguida tenemos el concepto de justicia constitucional, que aparte de justicia constitucional se va a sumar a lo que está en el orden social, que es la justicia social. Bueno, la justicia constitucional, según Haberle, exige resultados satisfactorios. No solamente resultados, pero satisfactorios en la tutela de los derechos fundamentales y seguridad jurídica. Que aparte, la seguridad aparece en dos lugares de nuestra Constitución, el artículo 5, que inaugura el catálogo de derechos fundamentales, pero también más allá en el artículo 6, cuando nosotros vamos a tener entonces los derechos específicamente económicos, sociales y culturales. Bien, la dignidad humana no podría dejar de estar en este catálogo porque requiere que nadie viva efectivamente en condiciones de miserabilidad en ninguna de las etapas de su vida. No podría ser frente a contingencias, menos en la vejez. Bueno, tenemos aparte de eso en nuestro orden social, más allá, estamos ahí ya por el artículo 194, después la previsión social en 201, él está basado en dos cimientos fundamentales, el bienestar y la justicia social, como yo les comentaba. Su función es determinar qué es lo que el Estado brasileño va a proteger con máxima efectividad. Allá está la seguridad social. Y bueno, para hacer una sistematización completa de la teoría, porque dice una orientación, un concepto sistemáticamente orientado para la concretización de esa teoría de derechos fundamentales, no podemos quedar solamente con el tema constitucional e infraconstitucional. Nosotros tenemos que comenzar a mirar hacia arriba. Y claro, aquí puede parecer mucho para aquellos que están un poco familiarizados con la idea de constitucionalismo multinivel, que en Europa seguramente Salvador lo conocerá mejor que nosotros por tener una constitución europea y aparte de eso por ya discutir derecho administrativo global, lo que se puede encontrar fácilmente en papers de Ann Peters o se me fue el segundo nombre, pero ya me acordaré y les voy a decir. Eso no es una idea de un constitucionalismo multinivel, sino una idea sistemática de entender estos derechos humanos que son incorporados en los catálogos de derechos fundamentales dentro de nuestros sistemas latinoamericanos, que van a pasar más allá de la Constitución por un sistema interamericano de derechos humanos y por el sistema global de derechos humanos que vamos a tener también. Bien, pasado esta fase, tenemos que ahora entrar dentro de la discusión de lo que es retroceso social, que en realidad es el antagonismo de un principio en derechos humanos que ese sí está expreso. Porque no vamos a encontrar una referencia expresa al principio de no prohibición de retroceso o regresividad, sino vamos a encontrar el principio de progresividad. Luego, su antagonista es no retroceso, no regresividad. Bueno, el principio de no regresividad o prohibición de retroceso, según Christian Curtis, puede ser de dos tipos. Primero, respecto a políticas públicas. Curtis va a decir que la regresividad de resultados es una forma de no lograr la progresividad en derechos humanos, lo que significa que una nueva política pública es peor que la anterior y eso requiere algunos indicadores de evidencia para poder comprobar que efectivamente la política pública es peor que la anterior. Pero no solamente en materia de resultados de política pública, Curtis va a decir que regresividad también es respecto a normas. Es decir, una regresividad normativa es aquella que se verifica que la nueva norma suprime, limita o restringe derechos o beneficios que ya fueron concedidos por la norma anterior. Por eso les decía que es tan importante la discusión de eso dentro del derecho brasileño, teniendo en cuenta que las reformas paramétricas están comenzando a disminuir la posibilidad de acceso a determinados beneficios y disminuir también el valor final de determinadas prestaciones en materia previsional. Y eso puede perfectamente estar cuadrado con una regresividad normativa, porque ya habíamos alcanzado un determinado nivel de protección en materia previsional, pero ahora estamos dando un paso atrás para disminuir la misma garantía que había sido establecida anteriormente. Y ojo, y el profesor Ariel ya lo dijo aquí esta noche,
nosotros tenemos incluso la posibilidad de verificar, claro, y otros profesores también apuntaron, periodos de crisis económicas, pero crisis son cíclicas, los ciclos terminan y vamos a volver a otros momentos de crecimiento. Y tenemos a diversos autores como Jordi Bonet Pérez, que dice que no hay problema en periodos de crisis, quizás da un paso atrás, pero toda medida de restricción a un derecho económico, social y cultural tiene que estar plenamente justificada y debe ser temporal. Porque al momento de superar la crisis, tenemos que volver al estándar que nosotros teníamos anteriormente. Perfecto. En un caso como ese, nosotros vamos a descubrir efectivamente que en Brasil, que es signatario de todos esos pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, también de la Convención Americana, va a entrar en el final de la exposición del profesor Ariel y demostrar que todo eso indica que tenemos que buscar la mejor forma de satisfacer la previsión social dentro de nuestros sistemas previsionales. Y eso, yo creo que puedo saltar, no sé cómo estoy de tiempo, pero aún nos falta un poquito, si Álvaro me puede decir, solo para... ¿Estamos bien? Estamos bien, ya. Y en eso vamos a entrar aquí también en la observación general. El profesor también Ariel terminó con eso, que exige que cualquier medida, en ese caso restrictiva, requiera la más cuidadosa consideración y deberá ser justificada preliminarmente. Y esas medidas, como les había dicho anteriormente, tienen que ser absolutamente temporales. ¿Ok? Vamos adelante. Claro, aquí traje una otra información que complementa todo ese sistema también, que son las directrices de Maastricht. Nosotros tenemos un principio, el 14E, que dice, determina que es vulneradora la adopción de cualquier medida deliberadamente regresiva que reduzca el alcance que ya está garantizado en un derecho protegido. Entonces, todo ese sistema es imprescindible para poder comprender la noción de no regresividad. ¿Por qué? Existen autores que no piensan de esa forma. Nosotros podríamos traer, por ejemplo, Joaquín Canotilho, autor portugués, que mi querido amigo Fabio debe conocer bastante profundamente. Canotilho va a decir que regresividad es simplemente la vulneración del núcleo esencial del derecho. Lo que significa, y ahí para provocar un poco a mi querido amigo Sebastián, el Tribunal Constitucional chileno dice que el núcleo esencial es aquel que una vez que es vulnerado no se puede más identificar qué derecho es. Entonces, en un caso como ese, Canotilho va a decir que, bueno, si nosotros no extinguimos completamente el derecho, pero él todavía está allá, para él no es regresividad. Para Christian Curtis no es tan así. Si nosotros tenemos la reducción nivel de goce, eso también es regresividad. Y bueno, vamos a encontrar la misma disposición en el sistema interamericano, artículo 26 de la Convención Americana, el Pacto de San Salvador. Los principios de Limburg también van a decir que dentro del artículo 26 de la Convención consagra la realización sin retroceso de los DESC. Y bueno, Brasil ratificó el PIDESC. Brasil es parte también, ratificó la Convención Americana en 92, y todo eso debe ser interpretado sistemáticamente cuando pensamos en reformas, sean estructurales, sean paramétricas de nuestro sistema de previsión social. Y Christian Curtis va más allá y dice que dentro de una norma que tiene una modificación, una alteración regresiva, sea desde el punto de vista de la regresividad normativa de política pública, hay ya una presunción de invalidez. Podemos partir del presupuesto de que eso es incompatible con la estructura del ordenamiento jurídico y debería ser absolutamente desconsiderado. Pero bien, y aquí vamos a entrar un poco en lo que el profesor García Rapp también ya planteaba en su exposición, su brillante exposición. Parte de lo que era el término, por eso le decía al profesor que creo que todo eso va en complemento. Cuando buscamos reformas, el discurso económico siempre viene en primer lugar. De hecho, históricamente, Latinoamérica ha pasado por graves problemas económicos, y todos esos problemas económicos, a medida que se busca ayuda internacional, viene condicionado a tener determinadas reformas estructurales en la economía que incluyen privatizaciones y otras medidas para garantizar que se va a restaurar la sustentabilidad económica de esos países. Y claro que esos organismos internacionales van a recibir de vuelta aquellos que prestaron para superar ese momento de crisis. En eso, todas las reformas que también incluyen materia de seguridad social buscan exclusivamente equilibrio financiero
equivalencia entre cotizaciones y beneficios, desarrollo de mercados financieros y seguros y sustitución total o parcial de los sistemas públicos. Y ahí tenemos los números que presentó el profesor García Rapp, o sea, tenemos entre 1980 y 2014 30 países que privatizaron total o parcialmente sus sistemas públicos, 14 de ellos en Latinoamérica. Y bueno, a partir del 2018, la OIT difunde que 18 de esos países ya tuvieron que hacer reformas porque los resultados de estas reformas estructurales no fue satisfactorio. Pero no fue satisfactorio ¿en qué sentido? Primero, en esta carrera se ha identificado que los países que probaron con la capitalización experimentaron elevados costos fiscales y administrativos de la capitalización, bajas coberturas y bajos valores de beneficios pagados. Las tasas de sustitución son históricamente más bajas que sistemas de reparto. Y eso Mesa Lago también lo plantea muy bien. La imposibilidad de previsión de los rendimientos, o sea, no existe ninguna suerte de una seguridad jurídica de confianza legítima, o sea, que el Estado no pueda frustrar la expectativa del administrado o del jurisdiccionado, en el caso de litigio, con respecto al resultado de una capitalización individual. Eso todo por riesgos de un mercado que termina siendo un verdadero casino, dada la lógica como funcionan las cuotas de capital para inversión, muchas veces en países pequeños, es el caso de Chile, en que la economía no tiene la posibilidad de absorción de todos los recursos que están siendo inyectados en las administradoras de fondos de pensión para la concretización de ese derecho previsional. Y ahí, Carmelo Mesa Lago nos va a decir que el impacto de esas reformas estructurales también se va a ver dentro de la perspectiva de los principios. Si partimos de la universalidad de la cobertura, se ha pensado que una reforma estructural que llevase a la capitalización individual absoluta en sustitución al sistema público iba a incentivar a la gente a cotizar más, a entrar en el sistema, a salir de la informalidad, inyectar mayores recursos dentro del sistema previsional. Bueno, esa transparencia, esa idea de transparencia que podría generar un sistema de capitalización individual, efectivamente no ha llevado a una mayor cobertura, no ha incentivado a la gente efectivamente en la participación. Los problemas estructurales son mucho más grandes que eso. Y se está discutiendo, por ejemplo, temáticas de organización productiva. La informalidad laboral, que es propia de la estructura social de los países latinoamericanos y que necesita encontrar una forma de avanzar en la seguridad social, como lo plantea Cortés González, un autor colombiano, de pasar del momento de la seguridad social a un momento de protección social efectiva. O sea, salir del objeto de protección, que es la contingencia, y pasar a los estados de necesidad, para intentar incluir todos aquellos que están apartados de un umbral de tutela de la seguridad social, tal cual la conocemos hoy. Bueno, aparte de eso, nosotros vamos a verificar que no solamente dentro de la universidad, la cobertura, las reformas estructurales no han llegado a un buen resultado. Con respecto a igualdad, equidad, uniformidad de tratamiento, estas reformas tampoco se han preocupado de eliminar las diferencias de sistemas paralelos que existen dentro de los países. Y eso fue planteado, ahora no me acuerdo bien si fue César, alguien lo dijo, que primero tenemos el talón de Aquiles, que son los sistemas militares, que nadie se va a insurgir contra eso porque no quiere generar un problema que no va a poder ser solucionado. Pero tenemos, aparte de eso, diversos otros sistemas paralelos que pueden existir, y en Brasil sí lo existen, como por ejemplo el sistema para servidores públicos, funcionarios públicos, que han sido históricamente muy problemáticos desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera, porque estaban vinculados efectivamente a los salarios que se ganaban en actividad. Entonces se pagaba integralmente y con una paridad que cada vez que se subían estos sueldos, también se subían las pensiones que eran pagadas por el sistema. Y bueno, lo que pagaban ellos de cotización necesitaría subir eso mucho más, 3, 4 veces para poder costear lo que estaba siendo ofrecido por el sistema. Y eso es completamente vulneratorio al principio de igualdad. Teníamos antes el sistema de congresistas, que ese sí ya fue eliminado, gracias a Dios, porque también era nefasto la forma como las personas podían acceder, bastaban 2 legislaturas, estaban listos. Y así vamos. Pero bien, al fin y al cabo, ese principio tampoco fue favorecido con la implantación de un sistema de capitalización, porque se habló mucho del régimen de los privados, pero países que existían muchos regímenes paralelos, estos no fueron eliminados y siguieron problemas estructurales para el equilibrio financiero y actuarial.
Bueno, la suficiencia de las prestaciones es que yo creo que es el punto crítico de los sistemas de capitalización individual. Si partimos por experiencia, como por ejemplo el sistema chileno, que tiene una tasa de reemplazo que está ahí por borde de 33 a 35%. Eso significa que ustedes, si se van a jubilar en Chile, van a ganar un tercio de aquello que ganaban en actividad cuando estaban laborando. Y este valor, aparte de eso, va a jugar una gran ruleta rusa, por así decir, con cada uno de los pensionistas, que puede pensionarse en un momento completamente diverso y alcanzar con el mismo monto acumulado en una cuenta de capitalización individual una pensión de valor completamente diferente. Simplemente porque el sistema de capitalización trabaja con las cuotas de capital. Al momento que se inyecta el dinero en el sistema, se transforma eso en cuotas de capital y se hace una inversión con esa cuota. Cuando alguien requiere un beneficio del sistema de capitalización individual, se transforma la cuota de capital para dinero en efectivo, pero el dinero en efectivo de aquel momento, ¿cuánto vale tu cuota de capital? Entonces, una persona que puede tener, por ejemplo, vamos a imaginar 40 millones de pesos chilenos, no sabría decir cuánto sería eso en pesos uruguayos. Estoy con un problema de conversión, porque ahora funciona en real, peso chileno, peso uruguayo, no, estoy con un problema. Pero vamos a imaginar aquí un número de 40 millones de pesos chilenos, dos personas idénticas con la misma edad, con el mismo tiempo de trabajo, acumularon eso en sus cuentas de capitalización individual. Una persona se jubila hoy y va a llegar a un monto X. La otra persona con el mismo monto mañana, pero mañana hubo una noticia internacional que llevó a una tremenda caída de la bolsa de valores y las cuotas de capital estaban justamente invertidas en algunos títulos que fueron impactados por esa noticia y la persona se jubiló y va a tener X menos mucho porque el momento que se decidió jubilarse era completamente, tuvo mala suerte. Como decía Moreira, ¿cierto? No funcionó la cuestión nomás, ¿cierto? Levantaron las manos, no funcionó. No funciona la cuestión. Entonces, la suficiencia de las prestaciones efectivamente es también el talón de Aquiles de un sistema de capitalización. Y en este caso, pensar que históricamente se ha levantado que los sistemas de capitalización individual tienen menores tasas de reemplazo que los sistemas de reparto, sería también una nueva regresividad con respecto a la garantía ya establecida en el sistema brasileño, que tiene una tasa de reemplazo que supera los 80%. ¿Ya? Y bueno, sin querer entrar aquí en discusiones con respecto al presupuesto de eso, porque nosotros tenemos comisiones que ya han evaluado que el sistema ha sido superavitario históricamente y que todavía no tiene preocupaciones con respecto a sustentabilidad en los mismos parámetros que planteaba Salvador con respecto a la pirámide etaria. Algunas otras personas cambian para poder entrar en el discurso que el sistema está quebrado, para poder implantar un sistema como ese, y a costa de los trabajadores y trabajadoras del país ganar unas millonadas con inversión porque tienen fines de lucro y que no soportan las pérdidas de los sistemas cuando, bueno, mala suerte tuya, cayeron las cuotas de capital, tú soportas las pérdidas, nosotros no porque la tasa de administración es fija. Entonces son elevados costos de administración, un juego muy peligroso, sin seguridad jurídica y que representaría efectivamente un retroceso con respecto a lo que nosotros tenemos. Bueno, con respecto a sostenibilidad financiera, se habla bastante que el sistema de capitalización puede llegar a hacer con que los estados no tengan tanta preocupación en el crecimiento de la inversión del PIB en el resultado previsional. Sin embargo, cuando comenzamos a verificar que el resultado, la suficiencia o insuficiencia de las prestaciones es tamaña, el Estado comienza a establecer algunos sistemas de garantías mínimas. Y como no se llega a esas garantías mínimas, a lo menos para poder sacar a las personas del umbral de pobreza o de extrema pobreza, que sería una diferencia un poco, una analogía un poco cruel para un chiste de viernes, la pobreza aceptable o la pobreza no aceptable, ellos hacen esas garantías mínimas para llevar a la persona a lo menos a la pobreza aceptable. Y en un caso como ese, si el Estado sigue inyectando dinero, hay costos fiscales, costos de transición, el Estado efectivamente no se desonera con una implantación de un sistema de capitalización individual, lo que es una otra falacia de esta reforma estructural. Bueno, con respecto a la responsabilidad del Estado, la eficiencia del sistema, no hay mucho más que decir. El Estado es el principal garante de este derecho socio fundamental y es un poco distante de la lógica de la teoría de derechos fundamentales vinculada a una forma de Estado social y democrática de derecho en Brasil,
con todos esos fundamentos de dignidad humana, de justicia social, la efectividad para la concretización de la democracia, que nosotros tengamos un sistema que el Estado prefiere dejar a que los privados cuiden y él observa como mero regulador de todo lo que está ocurriendo bajo sus narices. Entonces es también incompatible con respecto a la responsabilidad del Estado y el resultado solidario y redistributivo del sistema, la capitalización individual. Por fin, y ahí sí creo que estoy acabando mi tiempo también, problemas del sistema que van a generar muchas incompatibilidades y la mayoría de ellas nosotros ya conversamos más a título de cierre. La capitalización individual en la estructura, que desde el punto de vista que nosotros estudiamos, la capitalización individual a partir del modelo chileno es un seguro privado, en realidad no es una seguridad social. Sería como dar varios pasos atrás en la historia de la materialización de la seguridad social como derecho sociofundamental y derecho humano, aunque contenga algunos elementos que lo acerquen un poco al seguro social, como aportaciones obligatorias, pensiones mínimas, etc. Pero eso va a chocar con la seguridad jurídica por el tema de la imprevisibilidad de los resultados de la capitalización individual, prevista como derecho fundamental, la solidaridad y la justicia social. Aparte de eso, entrando ya en Andrés Solimano, que es un autor chileno, la sustitución de la lógica colectiva de la tutela de contingencias elimina los objetivos de redistribución y solidaridad intra e intergeneracional. Bueno, el valor de la pensión, ya habíamos conversado, no se obtiene solamente en función del capital acumulado, eso tiene varios juegos de mercado, que es incompatible en el caso brasileño con la noción de democracia, es decir, la plena efectividad de los derechos humanos, la seguridad jurídica, la dignidad humana, la máxima efectividad, la confianza legítima. El Estado no debe frustrar la justa y razonable expectativa que hay creada en el administrado, con el bienestar, que es parte del orden social, cimiento de orden social, junto con la justicia social. Otras incompatibilidades, hay que tener elevados conocimientos financieros para sacar lo mejor provecho de un sistema de capitalización individual. Algo que creo que ni nosotros que estamos aquí dentro de esa sala tenemos la capacidad de saber cuándo elegir el fondo A, B, C, D o E, en qué momento cambiar de fondos, cuándo vale la pena cambiar por una administradora que tiene un 0,30 menos de comisión, pero los fondos invertidos al final, la tasa de rentabilidad real me da un 0, alguna cosa que compensa lo que voy a pagar anualmente como costo administrativo, ya les mareé. Y es verdad. Ahora imagine que toda la población tenga que tener un mínimo dominio de ese tipo de información para poder saber qué hacer con sus fondos. Entonces, un caso como ese, eso vulnera la propia justicia social del sistema y la igualdad, porque las personas ya no estarán en el mismo pie de igualdad de encontrar el resultado positivo del sistema de capitalización individual si no tiene los conocimientos financieros suficientes para llegar a este resultado. Bueno, las altas comisiones cobradas, lógica de lucro, bajos resultados de tasa de sustitución, etc. Todo eso es efectivamente una vulneración a esa idea del papel activo rector del Estado en la garantía y en la tutela previsional, que siempre va a tener que estar inyectando recursos para los malos resultados que son súper valorados por los privados, pero que efectivamente no se ve en la práctica ninguna de la materialización de lo que han prometido. Además, una reforma estructural que considera la capitalización como mecanismo de financiamiento de la previsión social en el sistema brasileño, saliendo un poco de la lógica de la teoría de derechos fundamentales, sería incompatible con algunos principios de segunda dimensión de derechos fundamentales, es decir, esencialmente la máxima eficiencia, la progresividad, la prohibición de retroceso. Conclusiones, señoras y señores. Bueno, primero es necesario, en caso de reformas, en el caso de discusiones de cómo llegar a esa máxima eficiencia, como decía el profesor Ariel, nunca podemos olvidar de qué estamos hablando. Estamos hablando de un derecho humano. Y estamos hablando también, en las constituciones latinoamericanas, de un derecho fundamental. El discurso económico, sí, la responsabilidad también debe hacerse. Pero también debemos preservar dentro de la lógica de los derechos humanos fundamentales las conquistas que ya fueron alcanzadas. En este caso yo estoy completamente mucho más simpático a lo que dice Christian Curtis de lo que dice Canutillo. Yo prefiero pensar que cualquier regresividad normativa de un nivel de goce que ya está establecido es una regresividad y frena en la barrera de la prohibición del retroceso social.
Y cualquier reforma, y en ese caso pensando también en el sistema brasileño, que yo creo que dado el cambio de gobierno se va a frenar un poco la discusión de capitalización individual, debe considerar la máxima eficiencia de estos sistemas previsionales. Y aparte de eso, no tenemos que pasar una aplanadora en todo lo que ya fue construido. La idea no es pensar en un modelo completamente revolucionario que venga a establecer un sistema de protección social nuevo y que pueda garantizar entonces un umbral de tutela y de seguridad para todas las personas. ¿Por qué? Porque la organización productiva, que está aún muy conectada a la lógica laboral para los sistemas de seguridad social, en diversos modelos sigue existiendo. Tenemos un problema de informalidad, tenemos un problema de nuevas formas de organización productiva que generan las zonas grises con respecto a son trabajadores autónomos, hay sistemas que tienen problemas para la obligatoriedad de cotización de trabajadores autónomos, otro es obligatorio. En el caso de Brasil se solucionó, por ejemplo, en 2003, ¿cierto, profesor Fabio? Cuando comenzó a ser obligatorio que el prestador de servicio a persona jurídica, la persona jurídica está obligada a hacer la cotización. El año 2003. Si la prestación de servicio es para persona física o natural, entonces la obligación de recaudación, de cotización, es del propio autónomo. Pero si prestación es a persona jurídica, ese problema ya estaría resuelto. Entonces tenemos que pensar en sistemas que se complementen, pero no pasar una aplanadora en lo que ya fue construido. Es como la misma lógica de la organización productiva, no es pensar un nuevo derecho del trabajo, profesor Mario. Es pensar en un derecho del trabajo que pueda alcanzar por su mano protectora los trabajadores que no se cuadran en esos conceptos que fueron establecidos en nuestras legislaciones de centralidad productiva, de formalidad laboral, pensar en una economía para funcionar con elevados salarios, que también va a tener reflejos aquí, pero sí pensar en cómo solucionar esos problemas, zonas grises y hasta dónde va nuestra legislación social. Entonces, en complemento, van a seguir existiendo formas centralistas de producción, van a seguir existiendo trabajadores rurales en economía familiar y trabajadores del metaverso, como decía el profesor Juan, y trabajadores de plataformas digitales, pero tenemos que ver una forma de alcanzar ellos con la legislación social también. Y eso repercute en previsión social. Y bueno, lo que hemos podido verificar y argumentar, eso no es ninguna verdad absoluta, es una argumentación y una sistematización que hice en ese postdoctorado. Los resultados de esas experiencias, que van un poco más allá porque entran en el concepto del mínimo vital, también en la garantía previsional, muestran que ese diseño efectivamente es absolutamente incompatible con la estructura constitucional brasileña, en especial su orden social. Espero que en pequeño tiempo haya sido posible traerles un poco de la experiencia de lo que significa hoy la tutela de la seguridad social dentro del orden brasileño y también un poco de los resultados y la estructura que este sistema unipartite que tenemos en Chile de capitalización individual ha llevado a estos resultados que desde mi punto de vista representaría efectivamente una gran regresividad en la garantía de la previsión social en Brasil. Eso era todo. Muchísimas gracias. Ahí tienen. Hola. Bien, bueno. Felicitaciones, Rodrigo, realmente excelente exposición, ha sido un panel de primera, realmente como lo anunciábamos y esperábamos que fuera así. Ariel y Rodrigo han dialogado con un enfoque en perspectiva de derechos humanos, con una gran coincidencia, diría yo, con muchos puntos de contacto. Lamento que no haya alumnos, más alumnos de los que hay, y profesores de derecho administrativo, de derechos humanos, porque realmente ha sido una presentación maravillosa. Creo que estamos ya en el horario de cierre. Y quiero agradecer a todos los que se han conectado por YouTube, a todos los que estuvieron presentes, que hicieron muchos kilómetros para llegar aquí. Osmar, por ejemplo, ha manejado solo 1.600 kilómetros para estar aquí
y no quiero hacer referencia a los kilómetros de traslado de Salvador y de Bea para estar aquí presente, pero bueno, todos han hecho un sacrificio y creo que ese sacrificio, Sebastián un poco más cerca naturalmente, pero todos han hecho un sacrificio, como Ariel, que ha venido expresamente de Montevideo y bueno, creo que ha tenido su fruto y a todos nos ha representado un aporte, una incorporación de conocimiento de cuestiones en las que estamos empapados, pero la visión, la mirada, las reflexiones de los colegas que están en otras realidades, que tienen otras perspectivas, otros elementos, nos enriquece a todos. Quiero recordar la importancia de las presentaciones que tuvimos en los días anteriores. Jan Verbanger, que nos apuntó a la importancia que tiene el trabajo rural desde el punto de vista social, nos hablaba de que explicaba en buena medida el plato de comida que tenemos en nuestra casa y la necesidad de que haya una política específica desde el punto de vista de la seguridad social que combine los mecanismos contributivos con los no contributivos para asegurar el goce de este derecho humano fundamental. La profesora Adriane Bramante también aportó una mirada muy interesante desde el punto de vista de la protección del trabajador, desde el punto de vista de las cuestiones ambientales en el trabajo, ¿no? Tengan presente que justamente la OIT ha incorporado a la salud ocupacional como un derecho humano fundamental dentro del elenco de derechos fundamentales de la Declaración de 1998. El énfasis que puso la profesora en la prevalencia, la importancia de la prevención más que en la reparación, un aspecto muy importante. Luego, en el día jueves, tuvimos la presentación de César Abanto, que nos planteaba las preguntas acerca de cuál era el rol del Estado, si tenía que ser un actor principal, si tenía que ser un actor secundario o un extra o un simple extra, y cómo nos mostraba la experiencia de Perú, estas diapositivas que nos enseñaba recién Ariel acerca del porcentaje del PBI que se destina a las pensiones, de la cobertura y de la suficiencia, nos mostraban justamente cómo en Perú estas son de muy escaso alcance, de muy baja cobertura y de una muy baja suficiencia. Salvador Perán reflexionaba justamente acerca del sistema español desde la perspectiva de la Constitución de la República, desde la Constitución de la monarquía, desde qué cosa rara suena para un republicano decir eso, ¿no? Pero bueno, es un Estado constitucional democrático, por cierto. Y allí justamente destacaba en las disposiciones de los artículos 39, 40, 41, la definición de política de Estado como la seguridad social como un servicio público, como una prestación de índole pública, y reserva los aspectos complementarios, sí, con un carácter mucho más libre, como señala esa disposición en su parte final. Creo que allí también aparecieron los desafíos que tienen los sistemas de seguridad social más maduros, más robustos, como es el caso de la experiencia española, en donde también las necesidades de reforma aparecen allí dentro de la agenda política, pero destacaba un aspecto muy importante que lo señalaba precisamente Ariel en su presentación, la importancia del diálogo social, de esa estabilidad de la que nos hablaba ayer Salvador, al entablar esa experiencia de los pactos de Toledo que de alguna forma establecen una gobernanza que trasciende el sistema político, lo complementa, lo robustece, diría yo, lo legitima desde el punto de vista democrático y social con la participación de los sectores empresariales y de los sectores de trabajadores.
bajando al sur y ya en el Río de la Plata, la presentación de Jorge García Rapp, con esa línea del tiempo en la que nos vimos muy reflejados todos los latinoamericanos y particularmente los uruguayos, esa línea del tiempo de cómo había evolucionado la seguridad social en Argentina de forma muy similar a la que ocurrió en nuestro país y ha ocurrido en nuestro país, en donde allí, bueno, nos ponía, digamos, a reflexionar acerca de los aportes de Bismarck por una parte y del modelo de Beveridge como formas de superar ese anclaje de la seguridad social ligada exclusivamente al trabajo para ir allá como un derecho humano fundamental. Bueno, esa mesa tuvo la destacada coordinación de Sebastián y de Osmar y realmente fue una velada interesantísima de gran aprendizaje. Y este cierre del día de hoy creo que es un broche de oro con la presentación de un libro de gran importancia desde el punto de vista conceptual, con esa presentación magistral que hizo el profesor Razo Delgue, a la que nos tiene acostumbrado, que nos ayudó a reflexionar acerca de la importancia de una obra, pero más importante que eso, de los vínculos que se han generado a partir de ella y de el desafío que significa para el futuro la posibilidad de desarrollar nuevas reflexiones, nuevos aportes para lograr un mayor bienestar de nuestras sociedades. Y ese aspecto que señalaba también Juan, en el sentido de que no es frecuente que desde el mundo europeo se mire hacia el sur y realmente con Salvador tenemos allí un aliado de primera magnitud. Y estas presentaciones que nos hicieron Ariel Nicolielo y Rodrigo Pessoa, francamente nos han dejado sin palabras. Realmente ha sido maravillosa, de modo que solo basta decir que, bueno, que el nivel de madurez y de reflexión y el grado de incorporación de miradas desde juristas de gran importancia del mundo contemporáneo nos ha enriquecido a todos. Dicho todo esto, quiero agradecer al CLAE todo el apoyo que recibimos para realizar este congreso, a la doctora y escribana Gabriela Iparraguerre, que tuvo un trabajo notable, tal vez un poco oculto, pero que ha sido a su vez acompañado por Sol de Lepiane, por María José Sosa, que realmente nos han complementado de una forma extraordinaria. Cristina, Angelina y bueno, al decano de la Facultad de Derecho, Mario Garmendia, que ha estado también en todos los detalles. De modo que tenemos que cerrar y hacer la clausura de este congreso. Tenemos ya bosquejada la idea de volver a reunirnos en Lima para seguir dando continuidad a este trabajo. Nos encantaría que se continuara en esta red Jorge García Rapp, Ariel Nicolielo, entre otros colegas que se han sumado, de modo que solo agradecer a todos y bueno, y desear que esto haya sido de vuestro agrado, que les haya aportado al conocimiento y será hasta el 5º congreso, Rodrigo. ¿Es así? Bien. Bueno, muchísimas gracias.
En la Universidad CLAE, pone en práctica tu profesión. Tenés prácticas desde el primer año y durante toda la carrera. No tenés que esperar años para saber si es lo que te gusta o no. Ni esperar a recibirte para empezar a